Muy bien. Vamos a retomar. Entonces, no sé si tienen alguna duda en los dos primeros problemas o todo está claro para poder comenzar, continuar. Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, pasamos, a ver, al problema 3, ¿sí? La suma de tres números consecutivos es una progresión aritmética cuya diferencia positiva de cualquiera de sus términos consecutivos es 11. Ojo, no lo están planteando así. No dice cuya diferencia positiva de cualquiera de sus términos. ¿Qué cosa es esa diferencia positiva de cualquiera de sus términos? Esa es la razón, pues, ¿no? Cuya diferencia positiva de cualquiera de sus términos consecutivos es 11. Pues ese viene a ser la razón aritmética. La diferencia es la razón aritmética. O sea, me están diciendo que la razón aritmética es 11 y que la suma de los tres términos consecutivos es 66. Yo podría de repente, acá están los términos, ¿no? En el problema nos dice, Pedro le propone a su hijo una propina consistente en el valor del término intermedio de esos tres términos. Entonces, vamos a llamarle, no, la razón es 11, ahí está la propina, X. Entonces, ¿cuál sería el término anterior a X? Sería X menos 11, para que al sumarle 11 me dé X. Y el siguiente sería X más 11. Y nos dan de dato que la suma es 66. Pero si yo sumo, ¿qué sucede? Se cancelan los 11. Si yo sumo, se cancelan los 11 y me quedaría 3x. 3x es 66, por lo tanto, si 3x es 66, x valdría 22, ¿no? Y en el problema nos dice, ahí evalúen soles de dicha propina. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí para que puedan tomar captura. Muy bien, vamos a pasar al problema 4 y luego del problema 4 reviso el chat, de repente hay alguna consulta. ¿Qué nos dice el problema 4? A ver, dice, Juanito fue al cine con su esposa y se da cuenta que la segunda fila de butacas está a 10 metros de la pantalla y que la séptima fila está a 16 metros, obviamente, de la pantalla. ¿Ya? Más o menos podríamos ver el gráfico así. Ahí está. La segunda fila, cuando me dice, se da cuenta que la segunda fila está ubicado a 10 metros de la pantalla, pues sería esta acá, ¿no? Esta es la segunda fila. Entonces ahí podemos poner 10 metros, ¿sí? Y que la séptima fila está a 16 metros. Hay segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ahí está, 16 metros. Podemos verlo nosotros como una sucesión, ¿no? Una sucesión en la cual, para llegar de un término, o en la cual cada término podría ser la distancia desde la fila hasta la pantalla. Por ejemplo, el término 2 sería 10, el término 7 sería 16, ¿no? Lo podemos ver así. Muy bien.
¿En qué fila debe sentarse Juanito y su esposa para que la distancia de la pantalla sea de 34 metros? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, acá le llamamos a 10, término 2, a 16 sería el término 7. Y bueno, nos damos cuenta que para llegar del término 2 al término 7, le hemos tenido que sumar 5 veces la razón. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Acá lo voy a colocar al costado. Que si yo quisiera, por ejemplo, el término 7 viene a ser el término 1 más 6 veces la razón. Y si yo dijera el término 2 sería el término 1 más la razón aritmética. Si yo, por ejemplo, ahí yo pasara a restar, entonces me quedaría término 7 menos término 2 sería 5 veces la razón aritmética. Es decir, el término 7 es igual al término 2 más 5 veces la razón. ¿De acuerdo? Término 7 es igual al término 2 más 5 veces la razón aritmética. Entonces, tenemos de dato el término 7. ¿Cuál es el término 7? El término 7 es 16. Tengo de dato el término 2. El término 2 es 10. Entonces, de ahí nosotros tendríamos que ese 10 más 5 veces la razón me daría 16. Entonces, el 10 pasa a restar, me daría 6, 6 quintos. 6 quintos es 1,2. La razón sería 1,2. Y si yo tengo la razón aritmética, entonces yo puedo reemplazar para obtener el término 1. Por ejemplo, en esta ecuación que estoy sombreando amarillo, miren, en la ecuación que estoy sombreando amarillo, si yo quiero el término 1, ¿cómo consigo el término 1? Sería término 2 menos la razón aritmética. ¿Cuánto es el término 2? El término 2 es 10. ¿Cuál es la razón aritmética? Es 1,2. Ahí está. 10 menos 1,2. ¿Cuánto es la diferencia? 8,8. Ese es el término 1. Entonces ya tenemos término 1, tenemos la razón aritmética, y en el problema ahora nos dice en qué fila debe sentarse Juanito y su esposa para que la distancia a la pantalla sea de 34 metros. ¿En qué fila? Pues nosotros no sabemos en qué fila, ¿no? Vamos a llamarle en la fila N. Pues, por ejemplo, en la fila N tendríamos esta situación. Sería el término 1 es 8,8. Acuérdate, término general o término enésimo es igual al término 1. Ahí está el término 1, que es 8,8, más la razón, multiplicado, la razón vale 1,2 por n menos 1. Como nos dice que la distancia tiene que ser 34, lo igualo a 34. Esa expresión nosotros lo igualamos, 12n me daría 1,2 por n, es 1,2n, 8,8 menos 1,2, 7,6, ¿no? Y esto lo igualo a 34. Como decía, a 34 metros, ahí está, lo hemos igualado a 34. Entonces, igualando a 34, por ejemplo, uno diría, profe, pero ¿puede ser una fila con decimales? No, no existe la fila 7,3. Ustedes que van al cine, seguramente. Las filas son números enteros, por eso que es una sucesión. Lo que me están diciendo, ¿qué término ocupa? ¿Sí? Y ese 34, por ejemplo, si nosotros le restamos 7,6, si pasara a restar, nos daría 26,4. Pero si yo divido entre 1,2, ahí sí no es exacto 22. ¿Sí? 20. ¿De qué fila debe estar? Debe estar en la fila 22, alternativa C. Muy bien, a ver, lo dejo un momento ahí para que tomen captura y también para que puedan hacer todas sus consultas.
Muy bien. Consultas en el chat, a ver, veamos. Inundaron de consultas. No hay consultas. ¿Qué pasó? Está todo claro entonces. Continúo, ¿no? Vamos bien. Ya. Siguiente, ¿ah? Cinco. A ver. La editora Digital Book publica una mega oferta de venta de libros digitales en redes sociales que dice: aproveche de caserito nuestras ofertas, llévese 3 libros digitales por 20 soles o 5 libros digitales por 30 soles, ¿de acuerdo? Hay 2 ofertas, o 3 por 20 o 5 por 30. El primer día dice que vende 12 y 10 de ambas ofertas. El segundo día, 18 y 20. Tercer día, 24. Entonces nosotros lo podemos ver como haciendo un paralelo, ¿no? Entre las dos ofertas. Tenemos la primera oferta, que era 3 por 20, y la segunda, que es 5 por 30. Ahí están, ojo, las dos ofertas. Primer día, vendió de la primera oferta, nos dice, 12 y de la segunda oferta 10. ¿Sí? 12 y eso fue el primer día. Segundo día, de la primera vendió 18 y la segunda 20. Tercer día, 24 y 40. Cuarto día, 30 y 80. Ahí está. Hemos ido completando en ambos, ¿no? 30 y 80, respectivamente, de cada oferta. Y así sucesivamente. Entonces, nos está diciendo que ahí se cumple algo, ¿no? Por ejemplo, en el primero, 12, 18, 24, 30, todos son de 6 en 6. En el primero, va de 6 en 6. ¿Está? El término general vamos a llamar a sub n, entonces sería el primer término, que es 12, más 6 por n menos 1. Y eso nos daría 6n más 6. ¿Sí? Ese es el término a sub n. El término a sub n viene a ser el término general de la primera sucesión. Al de la segunda sucesión le vamos a llamar b sub n. Pero un momento, sigamos en la primera. Como en el problema lo que nos piden, ¿cuánto será la recaudación total? ¿No? Y dice que todo duró hasta el 10º día. Entonces podemos saber cuántos libros vendió. Como es una provisión aritmética, la suma sería una serie aritmética. Necesito saber el último. El último sería, en vez de N10, sería 66. Ahí está. Eso es lo que vendió el último día. El último día vendió 66. La suma sería de esos 10, pero ojo, esta suma no es la recaudación. Esta suma es la cantidad de libros. La suma sería término 1, 12, más el último término, 66, sobre 2, y multiplicado por 10. Esa sería la suma de los 10 días. Esa sería la suma. Esa suma vendría a ser el total del libro. Vamos a anotarlo acá, creo que le falta eso para aclarar. Esta suma vendría a ser el total de libros. Total de libros vendidos en 10 días con la primera oferta. Ahí está. Total de libros vendidos en 10 días con la primera oferta. Entonces, el término 1, 12, el término 10, 66. Entonces sería 12 por
12 más 66 sobre 2 por 10. Nos haría 390. Entonces, con la primera oferta vendió 390 libros. Ojo, esto no es recaudación. Todavía no hemos hecho recaudación. Esa es la cantidad de libros. Luego vamos a sacar cuánto recaudó ahí. Vamos a darle una miradita ahora a la segunda oferta. El término general de frente, ¿no? Sería 10N, ¿no? Pero, no, no es 10N, ¿no? Acá vamos multiplicando. ¿Por qué? Porque es 10, 20, 40, 80. Por 2, por 2, por 2. El término general entonces sería primer término 10. La razón es 2 elevado a n menos 1. Pero bueno, ¿cuánto vendió el último día? El día 10, pues el día 10 vendió 10 por 2 a la 9, ¿no? 2 a la 9, 512 por 10, 5120. Eso es lo que vendió el último día. Bueno, hasta aquí, por ejemplo, quiero que vean la gran diferencia entre el mismo término, estamos hablando de término 10, de una progresión aritmética y de una progresión geométrica. En una aritmética, 66 es el término 10. En una geométrica, el término 10, 5120. La geométrica crece muchísimo más rápido que la aritmética. Pero en el problema lo que necesitamos es recaudación total. Y para saber cuál es la recaudación total, necesito saber cuántos libros vendió. Y la cantidad total de libros es la suma de las cantidades de cada uno de esos 10 días. Ya aplicamos la fórmula serie geométrica. ¿Cómo sería? Primer término, que es 10, multiplicado por la razón que es 2 a la 10 menos 1 sobre 2 menos 1. ¿De acuerdo? Ahora ese 2 a la 10, 1024, menos 1, 1023, entre 1, 1023, por 10 a 1023 le aumentamos un cerito y nos daría 10.230. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa cantidad de ¿qué? Libros. Nuevamente, libros. Necesitamos ahora saber cuál es la recaudación. Y entonces analizamos la oferta. La oferta en el primer caso era 3 libros por 20 soles. Pero si vendió 390 libros, entonces los agrupo en grupos de 3. Esos 390, cada grupo 20 soles. ¿Cuántos grupos? 390 entre 3. Estaría 390 entre 3. Esa es la cantidad de grupos. Cuando yo divido, nos haría 130. Como cada grupo 20 soles, si yo le multiplico por 20, ahí nomás sería 2.600. Esa es la recaudación con la primera oferta. En la segunda oferta, vendió en grupos de 5. ¿Cuántos libros en total vendió? En total, en la segunda oferta vendió 10.230 libros. Pero como los ha vendido en grupo de 5, entonces lo dividió entre 5. Ahí está, 10.230 entre 5, ahí nos haría 2.046. 2.046 es la cantidad de grupos o la cantidad de paquetes. Cada paquete a 30, lo único que tendría que hacer sería multiplicarle 30, nos haría 61.380 la cantidad de recaudada con la segunda oferta. Y si yo le sumo la primera oferta, nos da 63.980. ¿Sí? Ese viene a ser alternativa D. A ver, luego un momento para que se procese, pueden hacer toda su consulta. Ya. No hay consultas, creo, ¿no? Ya. Y acá tampoco, ¿no? Entonces, está claro entonces, ¿no? En el chat, nada. Ya, muy bien. Bueno,
Vamos bien, entonces ya, vamos continuando, no perdamos tiempo entonces, continuamos. En la inauguración de un mundial de fútbol, qué pesados, ¿no? Creo que cuando hicieron este ítem, todavía pensamos que íbamos a clasificar, ¿no? Que le ganamos a Australia. Australia es fácil, decían, ¿no? Australia es fácil. Muy bueno. Dice, en la inauguración de un mundial de fútbol, se ensaya la primera presentación de la coreografía grupal, ordenado de la siguiente manera. En la primera fila, una sola persona. En la segunda fila van 6 personas. En la tercera fila, 13 personas. En la cuarta fila, 22. Y así sucesivamente. Entonces podemos ir ordenando, ¿no? En la primera fila, una persona. En la segunda fila van 6 personas. Luego 13, luego 22 y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tipo de sucesión es esto. Bueno, de 1 para 6, por ejemplo, 5, de 6 para 13, 7, de 13 para 22, 9. Todos son diferentes. Pero si ahí nomás ya me di cuenta que si yo bajo un siguiente nivel voy a encontrar la razón aritmética, que sería 2. Entonces, ¿cómo se le llama esto? A esto se llama sucesión cuadrática. Necesito hallar el valor de A, el valor de B, el valor de C. Para ello, el método práctico era retroceder una posición a la izquierda. Si este en la razón es 2, 2, 2, ahí también va 2. ¿Qué número más 2 me da 5? 3. ¿Qué número más 3 me da 1? Menos 2, ¿no? Ahí estaría. Entonces, esa razón aritmética que nos ha salido 2, ese es 2A. El número 3 es A más B y el número menos 2 es C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 1. Si A vale 1, ¿cuánto vale A más B? A más B vale 3, pero A vale 1, entonces B vale 2 y C vale menos 2. Ahí está. 1, 2, menos 2. Entonces, ¿cuál sería el término general? El término general sería n cuadrado por 1, o sea, n cuadrado, más 2n menos. Ya hemos conseguido el término general. ¿Sí? En el problema nos dice que al observar el ensayo, el organizador decide crear. Ah, ya, perdón. Primero. ¿Cuántas filas hay en total? En total hay 12 filas. ¿Sí? En total hay 12 filas. No sé cuánto hay en la fila 5, en la fila 6, no sé. ¿Podemos saberlo? Sí. Lo único que tendríamos que hacer sería reemplazar en el término general. Muy bien. ¿Qué más tendríamos que hacer aquí? Nos decía, si el organizador dice, crea 2 grupos iguales con todos los participantes, ¿cuántas personas tiene cada grupo? Para encontrar la cantidad de personas de cada grupo, lo que tendría que hacer es hallar el total de personas. Determino el total de personas y lo divido en 2, nada más. Por ejemplo, el término 1, mire cómo vamos a hallar el total. O sea, cuando me dice a mí la cantidad total, me está diciendo, encuentra, como son 12 filas, me está diciendo, encuentra la cantidad de la primera fila, más la cantidad de la segunda, más la cantidad de la tercera, y así, hasta la cantidad de la fila 12. Pero ¿cómo lo vamos a sumar? No hemos visto la suma para una aritmética, para una geométrica, pero no hemos visto la suma para una cuadrática. Lo vamos a ver, hay varias maneras, ojo, hay varias maneras, pero lo vamos a sumar así. Por ejemplo, si yo quiero término 1, en lugar de n escribo 1, 1 al cuadrado más 2 por 1 menos. Si yo quiero término 2, en lugar de n escribo 2. Si yo quisiera el término 3, en lugar de n escribo 3. Y de manera general, si nosotros quisiéramos el término 12, en lugar de escribir 12, 12 al cuadrado menos 2 por 12 y menos 2.
¿sí? Entonces, como necesitamos la cantidad total, o sea, la suma, eso es lo que vamos a hacer. Ahí está la suma. ¿Sí? Ese viene a ser la cantidad total. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la suma de los 12 términos? Viene a ser esto, pues, ¿no? Término 1 más término 2 más término 3 más término 12. Ese viene a ser la suma. Ahora, ¿cómo lo vamos a sumar? Lo vamos a sumar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo podría empezar sumando los números cuadrados. Podríamos empezar así. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así hasta 12 al cuadrado. ¿Cómo sumo la siguiente columna? Sería más 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, hasta 2 por 12. Puedo factorizar el 2 y me quedaría 1 más 2 más 3, así hasta 12. Y luego viene menos 2, menos 2, menos 2, 12 veces menos. Miren, la suma de los 12 términos sería la suma de los cuadrados del 1 al 12, más 2 veces la suma de los naturales del 1 al 12, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 12 veces sería menos 2 veces menos 2. ¿Cuál es la fórmula? Si nos acordamos un poquito para suma de números cuadrados, la fórmula era así, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y de 12, entonces sería 12, 12 por 13, 2n más 1 sería, este es 12, ¿no? 2n más 1 sería 25 sobre 6. Y en el otro, la suma de los 12 primos naturales sería 12 por 13 sobre 2. Y en el otro que viene a ser menos 2 menos 2 menos 2, 12 veces sería menos 24. Ahí está. Suma de cuadrados, 12 por 13 por 25 sobre 6. El otro viene a ser suma de naturales, 12 por 13 sobre 2. Y el otro menos 24. Y ahí ya se simplifica. En el primero, por ejemplo, yo podría de repente eliminar sexta. Por ejemplo, por acá nos quedaría 2. Entonces ese sería 13 por 2, que es 26, y 26 por 25, que nos haría 650. Y en el otro sería 12 por 13, 156. Y menos 24, todo nos haría 782. Esa es la cantidad total de personas. ¿Cuántas personas entonces están preparando la coreografía para la inauguración del Mundial de Fútbol? Inauguración del Mundial donde no vamos a estar, por increíble que nos parezca, hay que aceptarlo, ¿no? 782 personas. Como se dividen en grupos de dos, en cada grupo la mitad. 391 alternativa A. ¿Sí? Ahí copien, por favor, y me avisan si tienen alguna consulta. De repente algunos lo han sumado utilizando sumatoria también. Ahora vamos a hablar un poquito de las sumatorias, para el último problema. Voy a ver echar, ¿ya? No hay nada, ya. Sigamos. No hay nada, sigamos. Uy, ¿qué pasó? Ujú. Ah, ya, tengo que... Ya, ahora sí, de nuevo. Durante todo el mes de mayo dije, Alfredo estuvo ahorrando diariamente. Además, estos ahorros forman una progresión aritmética. Si Alfredo tiene registrado el ahorro del cuarto y 28º día, ujú,
Eso dice que nos da 20 y 120. Es parecido al problema 2, ¿no? Si yo sumo, o sea, lo que tiene ahorrado el día 4 y el día 28 sería 20 más 120, sería 120, ¿no? La suma. Pero 4 más 28, miren, 4 más 28 me da lo mismo que 1 más 31. Entonces el término 1 más el término 31 también suman 20 más 120. El término 1 más el término 31 entonces suman 140. Y bueno, como en el problema nos dice termine el ahorro total durante el mes de mayo, mayo, repito, es un mes de 31 días, me están pidiendo la suma, y la suma viene a ser el primero más el último, que ya lo tenemos, sobre 2 y multiplicado por 31. O sea, 140 entre 2, que es 70, 70 por 31, eso es lo que nos están pidiendo, sería 2170, alternativa C. ¿Sí? A ver, un momentito ahí para que puedan tomarle captura también. Pueden preguntar, ¿ah? Pero ese sí es muy similar al problema 2. Voy a explicar el problema 8 y de ahí vuelvo a pasar al chat. Acá no creo que haya consultas porque esto lo vimos hace un momento muy, muy similar. No hay nada en el chat, profesor. Bien, muchísimas gracias. Alinea reparte todas las gomitas de variados sabores que tienen contenidas en bolsas con igual cantidad de gomitas a sus amigos. Ujú. Las bolsas son las que tienen igual cantidad de gomitas, ¿de acuerdo? De la siguiente manera, dice, al primero le da 4, al segundo le da 6, al tercero 10, al cuarto 16 y así. Primer amigo 4, segundo amigo 6, tercer amigo 10, cuarto 16 y así, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Primero, necesito, cuando dice cuántas bolsas tuvo Aline inicialmente, la cantidad de bolsas necesito la cantidad total. Porque como cada bolsa tiene 31 gomitas, si yo tengo el total, divido el total entre 31 y me da el número de bolsas. Para saber el total, en total nos dice sus 12 amigos ya. Necesitamos saber la suma, pues. Para ello, primero necesito ya el término general. Para ello, necesito identificar qué tipo de sucesión es. No está complicado, ¿no? De 4 para 6, 2, de 6 para 10, 4, de 10 para 16, 6. Bajo un nivel más, 2, 2, 2. Es una sucesión cuadrática. Retrocedo una posición a la izquierda. ¿Sí? Ahí estaría 2. ¿Qué número más 2 me da 2? 0. ¿Qué número más 0 me da 4? 4. Ese 2 es A más B. Pero ese 2 es 2A. El 0 es A más B. Y el 4 es C. A vale 1, B vale 3. Perdón, A vale 1, B vale menos 1, para que no es 0 la suma. A vale 1, B vale menos 1 y C vale 4. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el término general quedaría así, ¿no? N cuadrado menos N más 4. Como nos piden la suma de los 12 primeros de frente, o sea, uno acá ya cuando está acostumbrado, de frente operaría así. Si me piden la suma de los 12 primeros, lo primero que tendría que hacer sería los 12 primeros cuadrados. Aplicamos la fórmula. O sea, eso sería 12 por 13 por 25 sobre 6. Lo hice menos la suma de los 12 primeros naturales. Sería 12 por 13 sobre 2.
Y finalmente, más 4, más 4, más 4. ¿Cuántas veces 4? 12 veces 4. Eso sería. Pero lo podemos hacer nuevamente paso a paso. Término 1, término 2, término, todos tienen la misma forma y pasamos a proceder con la suma. Ahí te puedes dar cuenta. En la primera columna, la columna donde están los términos de color verde, sería la suma de los 12 primeros cuadrados. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 12 al cuadrado. La segunda columna, suma de naturales. 1 más 2 más 3, así hasta 12. La última columna, 4 más 4 más 4, etc. Miren, acá está. ¿Sí? Entonces, los 12 primeros cuadrados sería 12 por 13 por 25 sobre 6. Ahí nomás se cancela. Sexta, por ejemplo, acá me quedaría 2, ¿no? Sería 26 por 25. Y nosotros ya sabemos que 26 por 25 es 650. Para la siguiente, sería 12 por 13 sobre 2. Pero eso sería 7 por 13, ¿no? No, mitad, 6. 6 por 13 sería. ¿Sí? Mitad nos haría 6. Y ese 6 por 13, entonces nos haría 78. Y la última sería 12, 12, 12, 4 veces, no, más 4, más 4, más 4, 12 veces, sería 12 veces 4, 48. ¿Sí? Muy bien. Ahí estaría entonces la cantidad. ¿Está? La cantidad sería 650 menos 78 más 48 sería 650 menos 30, o sea, 620. Sería 620. ¿De acuerdo? Y ese 620 hay que considerar que nos están preguntando cuántas bolsas. En cada bolsa vienen 31 gomitas. Si son 620 bolsas, divido 620 entre 31 y nos haría 20 bolsas, alternativa D. A ver, lo dejo un momento ahí. Pueden preguntar, hacer sus consultas, chat, por audio, activar el micrófono, como ustedes prefieran, pero no se deben quedar con la duda, eso sí. Muy bien. A ver. Ya, no hay consultas. Sigamos. Pasamos entonces al problema 9. Dice, un biólogo observa en una muestra tomada la bacteria Yersinia, que inicialmente eran 2. Se reprodujeron al día siguiente y habían 22 en base 7. Al siguiente, 222 en base 7. Y así sucesivamente si para realizar los análisis respectivos tiene que transcurrir un mes, ¿cuántas bacterias habrá al finalizar de un mes de 29 días? Eso es lo que nos están preguntando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver primero esta bacteria Yersinia, por ejemplo, un poquito de contexto ahí, nos dice, puede causar la enfermedad conocida como la yersiniosis, o sea, es un dato real, ¿de acuerdo? En personas debido al consumo de alimentos contaminados, ¿no? Los grupos de población que se ven más afectados, ¿cuáles son? Población infantil, personas mayores, las personas, población inmunodeprimida. Habría que analizar un poco más qué es eso, ¿no? Fuentes frecuentes, carne, cerdo y vacuno,
derivados insuficientemente cocinados o envasados al vacío, la leche, derivados lácteos no pasteurizados. Y las verduras, ¿no? Y platos preparados, conservados en la nevera durante largo periodo de tiempo. Muy bien, hemos aprendido un poquito más, pero esta bacteria existe. Ahora sí, vamos al problema, ¿no? Entonces nosotros teníamos acá el primer día, 2 a las 7, segundo día, 22, perdón, 2 en base 7, segundo día, 22 en base 7 y así. ¿Qué es lo más práctico? Lo más práctico es aplicar esa propiedad que nos decía que si nosotros teníamos un número de cifras máximas, era fácil, porque era la cantidad de cifras máximas, la base elevada a la cantidad de cifras máximas menos 1. Y en nuestro caso, entonces sería multiplicar todo por 3. Como estamos en base 7, a multiplicar por 3, todo nos daría cifras máximas. Ya no sería 2, sino sería 6. El otro ya no sería 22, sino sería 66. El siguiente, 666. Y así hasta el último, que son 29 cifras, 6666. La cantidad es 3S. La fórmula, bueno, vuelvo a repetir. Era, cuando yo tenía un número de cifras máximas, era la base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. Por ejemplo, en el primero sería 7 a la 1 menos 1. En el segundo, sumando, 7 al cuadrado menos 1. Y así en cada sumando, ¿de acuerdo? 7 al 1 menos 1, primer día, 7 al cuadrado menos 1, segundo día, y así tercer día, cuarto día, y así hasta el día 29. Recuerda que es un mes de 29 días según el dato del problema. Está fácil porque eso nos haría desde 7 a la 1, eso nos haría así, 7 a la 1 más 7 al cuadrado más 7 al cubo, así hasta 7 a la 29. Y habría que restarle ¿cuánto? Menos 1, 29 veces le restamos menos 29, ¿no? Pero ahí le puedo sumar 1 y restarle 1. Le sumo 1, le estoy sumando entonces este unito acá, y ya no sería menos 29, sino sería menos 30. ¿Para qué? Para que sea fácil de operar. Porque esto viene a ser, esto que está acá, viene a ser una serie geométrica. Estamos multiplicando por 7, por 7, por 7. Todo va por 7. Pero el término primero es 1. Entonces sería, acuérdate que la fórmula término 1 para la suma, ¿no? Multiplicado por la razón, elevado a la cantidad de términos, menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Cuál es la cantidad de términos? 30 términos. Entonces eso nos daría 7 a 30 menos 1 sobre 7 menos 1 por 1. Todo menos 30. Abajo nos da menos 6. 6 nomás, no. Abajo nos da 6. Este valor que nos da 6, 6 por 30 es 180. Como está restando, me daría menos, con el menos 1, menos 181. Finalmente, ese 3 que estaba multiplicando, puedo pasar a dividir, ¿no? Ese 3 paso a dividir, nos haría, ya no me daría 6, sino nos haría 18, ¿no? Ahí está. Y este vendría a ser la alternativa A. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí para que puedan tomar captura. Si tienen consultas, también pueden decir. Vamos a ver el chat por si acaso. ¿Está claro todo? Si no, ya pasamos al último problema. Sí, no, no hay consulta. El último problema, ahí aparece ese símbolo de sumatoria. Entonces, primero que nada, ¿qué cosa viene a ser la sumatoria? Bueno, una sumatoria es una serie, pero escrita en forma resumida. ¿Y qué cosa es una serie? Es la suma de los términos de una sucesión. Esta sucesión tiene un término general. Para poder representarlo en una sumatoria, tiene que tener un término general. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito de qué estamos hablando acerca de la sumatoria. Vuelvo a compartir.
Miren, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, imagínate, vamos a ver primero ejemplos, ¿ya? Imagínate que tuviéramos esta expresión. 3 al cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Más 3 al cubo, más 3 a la cuarta, más 3 a la quinta. Y así, por ejemplo, hasta 3 a la 10. Miren, ¿ah? ¿Sí? Esto es una suma. Los términos están en progresión geométrica. Esta es una serie geométrica de razón 3. Pero en vez de estar escribiendo todo esto, yo lo podría escribir así, con el símbolo de sumatoria. ¿Cómo sería ahí con el símbolo de sumatoria? A ver, sería así. Sería sumatoria. Coloco el término general. Todos tienen la forma de 3 a la algo. Entonces puedo poner así, por ejemplo, 3 a la n. Donde abajo coloco de dónde empieza a contar. A ver, el primer exponente es 2. N varía de este 2. Abajo va donde empieza y arriba va el último elemento. En este caso, el último valor de n, que sería 10. Ahí está. Entonces, por eso que decimos que una sumatoria viene a ser una serie, pero escrita en forma resumida. En este caso, el que está variando es n, pero puedo hacer que cambie, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros tenemos sumatoria, digamos, ¿ah? Ahora tengo los números de la forma 2i menos 1, donde i es un número que varía desde 4 hasta, vamos a poner, hasta 20, ¿sí? Y es un número que varía desde 4 hasta 20. Entonces, como es una sumatoria, es una serie. Y en la serie hay un primer término, un segundo término, un tercer término, etc. Para el primer término, yo tomo el primer valor, cuando i vale 4. Si yo reemplazo en el paréntesis es el término general. Ahí vamos a ponerle ese paréntesis. O sea, todos tienen esa forma, término general. A ver, si en lugar de yo escribo 4, me daría 2 por 4, 8, menos 1, 7. Ya es primer término. Segundo término, cuando i vale 5, sería 10 menos 1, 9. Tercer término, cuando i vale 6, sería 12 menos 1, 11. Y así, ¿cuál es el último término? El último término sería cuando i toma el último valor, que es 20. Sería 2 por i, sería 40, menos 1 sería 39. ¿Sí? Tal vez dos propiedades acerca de la sumatoria. La principal, tal vez, si nosotros tenemos sumatoria, digamos, hay una constante, y por acá está el término general, entonces la constante sale de la sumatoria. Siempre una constante puede salir. Es como que si estuviera factorizando. Ahí está la primera. Y la segunda propiedad, en una sumatoria se puede separar. Por ejemplo, si la sumatoria de la suma, lo puedo separar como suma de sumatorias. En general, se puede separar sumas y restas. Sumas y restas se pueden separar. Productos no. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta acá con respecto a las sumatorias. A ver qué opinan ustedes. Muy bien. Vamos a ir viendo entonces de qué se trata este problema 10. Nos dice, el profesor de aritmética le dice a su hijo, si resuelves el siguiente ejercicio, te obsequiaré 100 n en soles, ¿ah? Entonces, Mari dice una tablet y resuelve el ejercicio correctamente. ¿Cuánto le falta para comprar la tablet cuyo costo es de 1.230? Entonces, vamos a trabajar esa sumatoria, ¿sí? Acá está. A ver, ahí está la sumatoria. Bueno, lo primero que podremos hacer ahí, por ejemplo, ¿ah? Me olvido un momento que acá está este valor, ya. Por ejemplo, el primer término sería cuando i vale 1. Ojo, i empieza a contar desde 1. El primer término, mira, sería arriba va 24 y abajo sería 1, ¿no? 1,
más 3 más 2 me daría 6. 24 sextos. Segundo término, cuando i vale 2, arriba sigue estando 24, y abajo sería 4 más 6, 10, 10 más 2, 12. Ahí está. Siguiente término, cuando i vale 3, o sea, este sería cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, ¿no? Abajo sería 9 más 9, 18 y 2, 20, por ejemplo, y así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Por ejemplo, yo podría factorizar el 24. Si yo factorizo 24, me quedaría un sexto, un doceavo, un veinteavo y así sucesivamente. Esa es la propiedad de la constante. Si hay una constante, la constante puede salir de la sumatoria. Ese 24 sale, ¿no? Y factorizo por aspa simple, el denominador sale 24 y nos quedaría así. Ahí está. Salió el 24. ¿Sí? Y ya quedó factorizado el denominador. Entonces, ahí nosotros podemos ir reemplazando primer término cuando i vale 1. Miren, cuando i vale 1, abajo sería 2 por 3. Cuando i vale 2, abajo sería 3 por 4. Cuando i vale 3, abajo sería 4 por 5. Y así hasta cuando i vale n, abajo sería n más 1 por n más 2. Todo esto multiplicado por 24 es igual a n por dato. ¿Qué hacemos ahí? Mire, este es facilísimo porque cada vez que nosotros tengamos una fracción así, lo podemos separar. Por ejemplo, esta fracción yo lo puedo separar como un medio menos un tercio. La siguiente, me da lo mismo, ¿no? Un sexto me da. La siguiente lo puedo separar como un tercio menos un cuarto, me da un doceavo. La siguiente lo puedo separar como un cuarto menos un quinto, me da un veinteavo. Y así se puede separar hasta el último. Y todos los términos medios se van a cancelar en un tercio con un tercio, un cuarto con un cuarto, y así. Solamente nos va a quedar del primero al último. Ahí está. ¿Quién se cancela? Todos los términos centrales. Lo único que nos va a quedar es lo del primero hasta el último. El primero, un medio. Ahí está, un medio. Ese quedó, no se cancela. El último, 1 sobre n más 2. A ver, restando. Un medio menos 1 sobre n más 2 me daría n, y abajo sería 2 por n más 2. Y como esto es igual a n, ¿qué sucede con los n? N se cancela, ¿no? Ahí nosotros podríamos cancelar el valor de n, ¿no? Acá me queda 1, acá también. Puedo cancelar mitad, 1, el otro me queda mitad 12. N más 2 es 12, n vale 10. ¿Sí? Entonces ahí tenemos n vale 10. Y bueno, el papá le había ofrecido darle una propina de 100n. Como n vale 10, la propina ha sido 1000 soles, nada más, 1000 soles. Toma tu propina 100n, 1000 soles. Y como la tablet costó 1000 o cuesta 1230, entonces le falta, pues todavía le falta 230, ¿no? Entonces ahí nosotros tendríamos la diferencia, que es lo que le falta, sería la alternativa de 230. A ver, lo dejo un momento ahí, nos falta mostrarle las claves, ¿no? Pero hasta ahí, a ver, de repente hay una consulta, pueden activar su audio. ¿Sí? No hay consultas entonces. Muy bien. Claves de los ejercicios propuestos. Ahí está. Claves de los ejercicios propuestos. Muy bien. Entonces ya con esto estamos llegando al término de la presente clase. Espero que hayan entendido, que hayan aprendido, que hayan recordado, ¿no? Todos esos son temas que ustedes conocen. La próxima semana que nos toca ver promedios, vamos a ver promedio aritmético, geométrico, armónico, varianza, mediana, moda. Es introducción a la estadística, ¿de acuerdo? Ese viene a ser el tema de la próxima semana. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben que pueden entrar al multichat y hacer las consultas respectivas. ¿Sí? Hasta la próxima semana con todos. Nos vemos.